vamos a hacer esto. Voy a contarles de dónde arranca mi experiencia en el astral de estos viajes y a medida que vamos entrando y profundizando en el tema, entonces vamos a ir resolviendo las inquietudes. ¿Te parece? Para que la gente Perfecto, pueda... perfecto. Bueno, entonces mira, yo empiezo con mi conexión desde muy niña, ¿no? Ujú. Y estas experiencias empiezan a través del juego, o sea, cuando yo recuerdo desde los 3 años. Entonces yo estoy jugando y de pronto estoy jugando y fácilmente paso de un plano a otro. Pero yo, como soy una niña, yo pienso que esto es normal, o sea, para mí fluye completamente natural, ¿sí? O sea, di tú que estoy jugando en mi habitación con mis muñecas, ¿sí? Como con estas cositas que uno juega, y de pronto me Sí. muevo de pronto de la habitación mía al hall de alcobas. Y en ese paso entro a... ¿Cómo sentías eso? ¿Cómo sentías tú? O sea, ¿tu cuerpo vibraba o simplemente en pensamiento te iba? ¿Qué pasaba allí? No, o sea, completamente natural, ¿no? O sea, yo salía de mi habitación y era como si al atravesar la puerta de la habitación entrara en otra dimensión. En vez de entrar a al hall de alcobas, entraba a otra dimensión. Y para mí era muy clara la otra dimensión porque no estaban los muebles de mi casa, sino que entraba en un estado de luz diferente. O sea, yo veía, es que, a ver, es que esto es muy lindo y es muy interesante. O sea, yo Sí, cuando la empiezo, percepción, obviamente sí, aquí tenemos tres dimensiones. Entonces vemos la materia desde una forma totalmente diferente, pero en el plano astral se ve bien diferente. Entonces sí, explícanos yo, cómo se ve la parte, o cómo sea, la ves tú la mis parte. primeros viajes que son así, como les estoy comentando, cuando era una niña, yo entro a una dimensión donde yo veo como, o sea, como un paraíso. O sea, para mí era, o sea, yo no sé, yo cuando veo esas películas de Disney es algo muy parecido, porque eran árboles de cristal. Las frutas Ok. eran de cristal, hagan de cuenta como esas esferas facetadas que tienen como muchos cortes y entraba Ujú. la luz y la luz hacía destellos. Entonces salían como colores como el arco iris por todas partes. Ahí entraba, o sea, ahí entraba cuando tenía 3 años, ¿sí? A esa dimensión que la vamos a llamar como una dimensión del paraíso, ¿sí? Cuando tenía Ok. 3 años. Y pasaba natural, y entonces yo entraba y yo jugaba en esa dimensión, ¿sí me entiendes? O sea, yo seguía, continuaba, como si, y para mí era normal, no me daba miedo, nada, ¿sí? Después a los 5 años tengo una experiencia con dos seres de luz muy especiales, que es el Maestro Jesús y la Virgen María. Y fue una experiencia muy vívida, o sea, muy, muy presente. Pero como hoy el tema no es ese, pero lo que quiero hacer referencia es que después de esa experiencia, No, eh, pero cuéntanos la experiencia, ¿cómo fue? bueno, Cuéntanos, a mí pues sí me gustaría saber, bueno, cuéntame. esa experiencia es maravillosa porque resulta que mi hermano tiene un accidente de automóvil, o sea, un automóvil, un carro de la basura, que en Colombia son estos carros grandísimos, Ujú. lo atropelló y pues lo dejó muy mal herido. Entonces empieza una serie ¿cómo se dice? Como de cirugías y todo porque está muy comprometida una pierna. Y mi mamá levanta un altar en la alcoba de mi hermano y las alcobas, la de mi hermano y la mía, se comunicaban por un arco, ¿sí? Esas alcobas que tienen como un Ok. arco en la mitad, entonces se comunicaban. Mi mamá coloca este altar y empieza pues a pedirle a Dios que le ayude con mi hermano, porque pues empieza a tener muchas complicaciones, una bacteria se le empieza a comer la pierna, bueno. Entonces, y yo tenía un problema con las noches de lluvia, que eso fue una impresión que me traje de mi vida, justo de mi vida anterior. Entonces, Ujú. todas las noches que llovía, yo entraba en un estado de pánico y me paralizaba. Y yo sufría mucho y yo quería llamar a mis papás, pero no podía porque estaba paralizada. Entonces, esa noche, la veladorcita que mi mamá prendía estaba todo el día prendida y por la noche la apagaban, pero esa noche se les olvidó apagarla, la veladora quedó prendida, empezó a llover y yo entré otra vez en el estado de pánico y estando así paralizada,
la puerta de mi habitación siempre estaba abierta. En el fondo de la puerta vi cómo se empezó a abrir lo que hoy llamo un espectro de luz. En ese momento no sabía qué era, ¿no? Entonces era como un suave remolino de color blanco que empezó a girar y a medida que iba girando en la dirección de las manecillas del reloj, se empezó a abrir. Se empezó a abrir, 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 abrir. Y en la medida que se fue abriendo, en el fondo se veían dos figuras muy pequeñas. Y cuando se fue haciendo este remolino más grande, que hoy entiendo que es un portal de luz que se abrió, Total. entonces veo cómo esas dos figuras empiezan a acercarse y a medida que se van acercando, pues van tomando una forma corporal, o sea, se ven ya como personas y ya toman un tamaño como normal, como yo veía a mis papás. Se colocan en la puerta y entran a mi habitación. A medida que esto iba girando, empezaron a salir más colores, o sea, toda mi habitación se llenó de mucha luz y yo me pude incorporar, o sea, cuando empieza la manifestación, yo paso de ese estado de pánico a un estado de total tranquilidad y empiezo a sentir deleite. Fue lo primero que empecé a experimentar, ¿sí? Como una paz y mucho deleite. Me pude incorporar en la cama y entonces veo cómo esas dos personas entran a mi habitación. La Virgen, que yo no sabía que era la Virgen, se sentó en mi cama y el Maestro Jesús, que tampoco sabía que era él, pasó por el arco a la habitación de mi hermano, y apagó la veladora y le impuso las manos a mi hermano y lo sanó. Después regresó otra vez por el arco, salió de mi habitación, fue hasta el comedor, tomó una silla del comedor y la puso al borde de la cama y ahí se sentó. Y empezó una conversación muy especial acerca de la lluvia, porque ese era el propósito. Adicional a sanar a mi hermano, el propósito era liberarme de esa impresión que yo tenía energética por mi vida anterior. Entonces empieza una conversación sobre este fenómeno de la naturaleza que es la lluvia, explicarme que es una cosa maravillosa, bueno, que viene de la naturaleza y que yo debo estar tranquila. Y a medida que el Maestro Jesús iba hablando, todo lo que él iba mencionando relacionado con la lluvia y la naturaleza se iba manifestando en mi habitación. Eso fue muy mágico, porque entonces él nombraba los árboles y mi habitación se llenó de árboles. Y él nombraba los ríos y entonces empezó a sonar el río y a verse el río. O sea, todo se empezó a volver como un tiempo muy especial de mucha iluminación. Al final, yo estaba muy feliz con este tiempo. La Virgen también habló algo y su mensaje era más maternal, ¿no? Era una energía más materna, o sea, me dijo, hijita mía, o sea, siempre se refirió como si yo fuera una hija, su tono de voz era muy dulce y era muy suave, el tono del maestro era más grave. Bueno, finalmente después ya cuando empezó a amanecer, cuando salió el alba, dijeron que se tenían que ir. Y yo les dije, pero yo quiero que mis papás los vean. O sea, mi hermano, yo quiero que ellos los conozcan. Y el maestro dijo que no era el momento todavía para ellos, que ese momento era solamente para mí. Y así se cumplió, porque después vinieron momentos para mis papás, para mi hermano, sí, pero en ese momento solamente la manifestación fue para mí. Salimos de la habitación, en mi casa había una enredadera en la mitad del patio, una enredadera de jazmín. Y ellos salieron y entonces pude ver que no tocaban el piso, ¿no? Que levitaban, o sea, estaban completamente etéreos. Y ya en el patio yo dije, ¿cuándo los vuelvo a ver? Porque yo, aunque era una niña de 5 años, yo sabía que estaba pasando algo maravilloso, ¿no? Y que yo quería seguir experimentando esos momentos de conexión. Entonces él dijo que yo podía verlos
en las estrellas, o sea, que mirara al cielo y que en ese universo y en esas estrellas siempre iba a estar la presencia de ellos y que yo podía comunicarme. Y entonces yo de verdad empecé como un proceso muy lindo con las estrellas y podía hablar con las constelaciones y bueno, pero pues era una niña. La verdad fue que esa respuesta para mí fue suficiente, o sea, yo nunca cuestioné, nunca dudé de lo que estaba viviendo. Cuando ya se despidieron, simplemente una luz, o sea, ellos fueron como arrebatados, o sea, se elevaron así como, como una luz, como si los hubiera tomado y los hubiera elevado, y quedó un destello de colores como un arco iris y se fueron. Entonces yo se me fui muy emocionada donde mis papás, donde, sobre todo donde mi papá, a contarle lo que me había pasado. Y mi papá pues me escuchó atento, pero al final me dijo, hija, lo soñaste, pero fue un sueño hermoso. Y yo le decía, no, papi, yo no lo soñé, yo sé cómo son los sueños, porque también he soñado cosas, pero esto fue muy, muy vivencial, yo lo vi. Entonces recordé la silla del comedor. Y hoy entiendo y lo tengo clarísimo que fue una forma de dejar una señal que de alguna manera como respaldara mi discurso, ¿cómo se dice? Mi historia. Entonces yo le dije a mi papá, si esa silla del comedor está en la habitación, entonces es porque ¿cómo se dice? La historia es como yo la estoy contando. Y si la silla no está, entonces es como tú lo dices, lo soñé. Y bueno, fuimos a la habitación y efectivamente allí estaba la silla. Mi hermano maravillosamente se sanó de todo su problema y quedó completamente sano porque, o sea, a Tito lo operaron y en esa cirugía le entró una bacteria y se le estaba comiendo el hueso y el diagnóstico era que él iba a quedar cojo. O sea, que la pierna no se iba a poder. Tito juega básquet, salta, brinca, o sea, es perfecto toda la vida, perfecto, o sea, entonces también hubo ese respaldo de esa sanación. Entonces, bueno, allí empieza otra historia, de hecho, por eso los seres de luz me protegen, porque entonces, ¿qué pasa? O sea, mi papá queda inquieto y yo empiezo a hablar mucho de esto, o sea, yo me inquieto mucho, queda esta manifestación muy grabada en mi ser y yo empiezo a hablar mucho y yo estudio con monjas, o sea, entonces mi papá y mi mamá fueron y hablaron con las monjas y las monjas hablaron con el padre y bueno, allí empieza un tema de que no era bien lo que me estaba pasando, que yo tenía algún tipo de problema Eso mental. te iba a preguntar, ¿no te restringieron Sí, precisamente sí. en la educación o intentaron trabajar la parte psicológica, la parte de... Completamente, completamente. O sea, no, pues hay que llevarla al médico, ella, o sea, está teniendo problemas mentales o es bipolar o tiene esquizofrenia, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, ahí vuelvo a tener otra manifestación y en esa manifestación el Maestro Jesús me dice que me van a proteger y que esto que pasa va a ser como nuestro gran secreto, como algo muy íntimo, ¿no? Muy privado. Y ahora lo entiendo que era para protegerme de que me fueran a medicar. Entonces, o sea, ya la situación, o sea, el propósito era que yo no hablara más de las manifestaciones, sino que las tuviera solamente para mí. Y así lo entendí y no volví a hablar del tema. Entonces ya eran manifestaciones que solamente Claudia las vivía y no las compartía para evitar pues que se diera un tema de medicación y bueno, entonces allí ya empezó una conexión más directa y eso pasa a los 5 años, ¿no? Ujú. Entonces empiezo a entender que cuando paso de mi habitación al hall de alcobas, entonces yo estoy entrando, ¿sí? Algo que antes de los 5 años yo no lo entendía, ¿sí? Solo cuando pasa esto y puedo experimentar todas esas luces, entonces como que conecto
las dos experiencias y entiendo que estoy entrando como en esa espiral, sí, como en esa otra, en ese otro momento. Lo que les quiero decir es que yo en ese momento yo no tengo este lenguaje, ¿no? O sea, yo no digo a los 5 años es un portal de luz, es una dimensión, no. O sea, para mí era algo que pasaba y que yo lo empiezo a entender desde esa experiencia bonita, pero sin ponerle ningún tipo de cuestionamiento. De los 5 a los 7 ya Una empiezo a pregunta, viajar. Flavia. Sí, ¿En qué momento, digamos, lo que tú nos estás contando, pues obviamente era de manera inconsciente, o sea, tú no lo preparabas ni lo hacías de manera consciente ni buscado, era algo que te llegaba simplemente y tú ya estabas allí. sí. ¿En qué momento tú empiezas a entender lo que sucede y a trabajar para tú misma hacerlo de manera consciente y hacer el viaje consciente con un propósito? Muy linda y está perfecta la pregunta. Pero antes, si hay personas que me imagino que hay muchas personas conectadas que tienen hijos. Imagínense, yo no era índigo, no era cristal, no era diamante, no era estelar. O sea, y por eso les digo, todos tenemos esta oportunidad. Estoy toda erizada, de verdad, porque de verdad que es muy mágico. Yo no pensé que iba a contar esta historia y bueno, se fue dando. Entonces tienen que entender a los niños, ¿no? Porque yo, de hecho, trabajo mucho con educadores y les enseño esta parte para que puedan entender esas cosas que pasan con los niños y que están medicando a los niños porque los padres y los educadores no saben cómo guiar estas experiencias. Los niños, como tienen el espíritu como a flor de piel, y tienen la pureza de su corazón, como tú lo acabas de decir. Eso fluye natural, o sea, para mí pasaba. Yo me empiezo a ser consciente después de los 9 años, pero Es que yo, incluso Claudia, no solamente, digamos, cuando los niños hablan, y algunas veces pasa lo que iba pasando contigo, que los medican, o cuando no, resulta otra cosa también preocupante, y es que empiezan a bloquear toda esa parte que tienen, la parte astral abierta, que tienen los dones que tienen los niños. Cuando los niños empiezan a ver ese tipo y ven otra dimensión y empiezan esta conexión y empiezan esta comunicación, o les dicen primero que son unos mentirosos, que están inventando, que eso no es cierto, o los asustan diciendo que eso es negativo y que eso es del diablo y que eso no es sí, de Dios y que entonces empiezan a trabajarlos por el otro lado y se empieza a bloquear y existen muchísimas personas que de niños tenían dones abiertos espirituales totalmente para canalización, para mediumidad, para muchísimas cosas, pero que fueron bloqueados precisamente por nuestros padres de alguna manera en su también ingenuidad e inconsciencia, porque de esto no se hablaba antes tan abiertamente como lo estamos haciendo ahorita. tal Entonces no cual, se entendía qué pasaba y al no entender, la falta del conocimiento asusta. Eso es lo que da miedo. Entonces, si claro. no conozco, es malo. Completamente de acuerdo. Y yo tengo en consulta muchos padres que llegan a hablarme que su hijo le pasa esto y están petrificados del miedo. O sea, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Está enfermo? ¿Vienen a atacarlo? ¿Energías negativas? Bueno, una cantidad de cosas porque no tienen el conocimiento y entonces lo que hacen es que coartan el espíritu de luz que todos Uh -huh. tenemos. Es que lo maravilloso es que esto no le pasa a algunas personas. Todos tenemos ese espíritu de luz, porque esa es nuestra esencia verdadera. Y ahí es donde está la identidad correcta de nosotros. O sea, nosotros no somos seres humanos, somos seres de luz, con Somos experiencia seres espirituales viviendo una experiencia humana. material. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pero como eso no está claro por lo que acabas de decir, o sea, hace 100 años hablar de esto era una herejía, o sea, no se podía para nada. Entonces nuestros antepasados estaban de alguna manera como en la ignorancia, ¿ves? En el analfabetismo espiritual y solamente nos trasladaban lo que para ellos consideraban que era la verdad,
del ser, pero estaban muy lejos realmente de ese despertar y de esa verdad, ¿ves? Entonces se coarta el espíritu de luz y yo vengo con ese mensaje desde que empecé en redes, que fue hace muy poco, hace 2 meses, pero vengo diciendo eso porque me da mucha tristeza que los niños que son el futuro de la luz, los niños que vienen, mira, los niños son un ejemplo a seguir, los niños vienen con un mensaje maravilloso, nosotros deberíamos escuchar y conocer más a los niños y a nuestros hijos, ¿no? Pero los consideramos, ay, no, es que ellos hablan bobadas, no, es que ellos, venga, tome el celular y juegue, o sea, no hay realmente una conexión verdadera, profunda, para entender el mundo de los niños, que es el mundo de la luz. Entonces, hay que trabajar en esto, que es algo muy bonito y que si los padres tienen la capacidad de guiar a los niños de la manera correcta, mire, les aseguro que se vuelven adultos seguros, confiados, exitosos, maravillosos. O sea, todo lo maravilloso está en ese origen. Pero como no lo entienden, entonces se coarta y entonces se generan pues todo el tema de inseguridades, todo el tema de temores, miedos, dualidades, ¿verdad? Entonces hay que trabajar allí con los niños para asegurarnos de que ese futuro sea bonito y que esos dones maravillosos pues estén a favor de los adultos y que todos podamos de verdad avanzar con amor y tranquilidad. Sí. Entonces, mira, para mí era completamente natural y todavía sigue siendo muy natural, pero porque toda la vida lo he hecho. Entonces, claro, yo, de hecho, a mí la gente me dice, eso es muy difícil y yo le digo, no, claro, pero como me he ejercitado, ¿sí? Entonces es que hay que ejercitarse en el tema para poder hacer la conexión y no solamente conectar, sino sostenernos, ¿no? Entonces yo empiezo a viajar más seguido, de los 5 a los 7, ¿sí? O sea, a desafiarme a hacerlo como a experimentar más esa otra dimensión, ese poder conectar, pero era muy fácil, o sea, les quiero decir que podía estar en el parque y estaba jugando, no sé, en la rueda y pasaba el trampolín y ¡pum! Entraba en la otra, o sea, era así, 2 pasos y ya estaba en la otra dimensión. Ya a partir de los 9, bueno, ¿qué pasa? Que de los 5 a los 7, que yo empiezo a viajar más, eh, empiezo a conectar con estos seres de luz y empiezo a ver que iba viajando, o sea, ya me desafío a ir más lejos. Y siempre me decían, por ejemplo, por ahí no, o sea, siempre habían rutas, o sea, como que sí. ¿Por qué? Porque el universo mágico de luz es infinito, o sea, es infinito. Entonces hay cualquier cantidad de dimensiones, ¿no? O sea, no es la octava, no es la 10, no es la 12, o sea, hay miles de millones de dimensiones. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Y este ser de luz, que hoy entiendo que era mi ángel de la guarda, me acompañaba y yo le decía, tómame de la mano, ¿no? Para ir contigo y regresar contigo, en la medida en que me fui desafiando a ir más lejos, por decir algo, o sea, ya no solamente pasar a una dimensión, sino a otra y a otra. Y en esos viajes, yo, por ejemplo, quería irme, por decir algo, a la izquierda, y él decía, no, por ahí no, tenemos que irnos por la derecha. Entonces a mí siempre me quedaba la inquietud, ¿qué hay en la izquierda? ¿Por qué no puedo ir a la izquierda? Entonces, pero yo lo dejaba fluir. Ya a los 9 años, que soy más consciente, yo empiezo a pedirle que quiero conocer la izquierda. Bueno, o sea, yo estoy diciendo para que lo entiendan, ¿no? Pero no era así, no era la izquierda porque de hecho es en círculo. Entonces yo empiezo a decir, quiero conocer la izquierda, quiero irme hacia ese lado, y siempre me decía, no, no, no. Y empecé a insistir y a pedir que quería irme por ese otro camino. Y insistí tanto, 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 y lo volví tan, ¿cómo se dice? Tan fuerte el deseo de querer, que finalmente un día fui hacia ese lado. O sea, me fui, o sea, no, pasé por encima del ángel y me fui.
Y lo que vi en la izquierda no me gustó. O sea, ¿Qué no, viste? no, era muy feo. Era muy feo. Entonces, por eso yo quería arrancar así, porque ahora vamos a contar, o sea, ya cómo lo podemos hacer más conscientes y con todas las protecciones. Porque yo sé que ahí yo fui desobediente a mis 9 años y me quedó clarísimo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Entonces me fui hacia ese lado, pasando por encima de mi ángel, pasando por encima de todos estos guardianes y De entré las advertencias. en una dimensión de oscuridad, o sea, una dimensión donde no se veía nada bonito, ¿sí? Lo primero que olí fue un olor muy fuerte que hoy entiendo que es azufre, pero en ese momento no sabía qué era. Pero sí era un olor que o sea, no estaba cómoda. Inmediatamente Ujú. sentí miedo y lo que veía que era muy oscuro, muy, ¿cómo se dice? Dramático, fuerte, miedoso, o sea, todo lo que yo sé que a ti te gusta esa parte, todo eso está allá, No, todo lo no es que que me quiera gusta, lo poder. que pasa es que precisamente cuando tú necesitas luchar con la oscuridad, tú necesitas saber qué hay en la oscuridad para saber cómo contrarrestas esa oscuridad. Y es bueno, me parece espectacular que lo hables porque todo el mundo habla de los viajes astrales y ve la parte espiritual y de manera inconsciente y de manera de curiosidad y de manera de morbo quieren ver, quieren conectarse, quieren hacer, y yo siempre tranco y les digo, es que esto no es de curiosidad, no es de morbo, esto es de mucho respeto porque tú no sabes qué te vas a encontrar allí. Tú abres una puerta, pero tú no sabes qué hay en el otro lado y qué tipo de puerta estás abriendo. Entonces, si tú no tienes el conocimiento de a qué te vas a enfrentar, mejor no la abras Sí, porque tú puedes estoy, verte enfrentado a algo totalmente negativo. Mira lo que te ocurrió. Lo que pasa es que de alguna manera, mira la gran protección que tú tenías. ¿Ves? claro, Entonces, claro, pero yo, o sea, igual todos tenemos luz y sombra, ¿no? Porque nosotros claro, somos seres integrales, yin y completos, yang. totales, perfectos y suficientes, porque eso es lo que somos, seres de luz. Y para poder reconocer la luz, pues tenemos que también conocer la sombra. Reconocer nuestra oscuridad, sí, Y señora. no hay que tenerle miedo a la sombra ni a la oscuridad, a la tuya. Al que sí le tienes que tener respeto es a la de los demás. Pero mientras que tú conozcas la tuya, tú vas a tener ese criterio propio y esa certeza de qué te suma y qué no aporta. Y a dónde debes Ujú. ir y a dónde definitivamente no debes ir. Porque la vibración lo dice. Porque nosotros somos energía pura y divina. En la medida en que estamos más elevados, obviamente esa vibración resuena de maneras diferentes y nos pasa. Hay gente que llega a un lugar y dice, no puedo estar acá, me siento incómoda. Y es eso, es esa vibración. Sí, Entonces, yo siempre les digo, Claudia, les digo, mire, cuando me dicen, ¿y cómo sé si es una energía negativa? ¿Y cómo sé? Yo les digo, crean en ustedes. O sea, nosotros somos termómetros que diagnostican qué tipo de energía se nos acerca. Crean en ustedes, en ese instinto allá adentro, ese angelito, como lo quieran llamar. Porque nosotros somos termómetros y podemos medir qué tipo de energía nos llega. ahora, Entonces, volvamos al tema. ¿Qué viste mira, allá? ahora les quiero decir otra cosa, porque es que yo mientras que hablo voy canalizando, ¿no? Entonces acá está el Sí. maestro y dice, habla de esto, mira, los desencarnados, que son seres que estuvieron en este plano y que trascienden, ¿no? A esa Ujú. otra vida, porque eso es la muerte, es otra forma de vida y Otro realmente plan. pertenecemos es allá, acá estamos en un tránsito, en un viaje, o sea que allá estamos más cómodos que acá, ¿sí? Entonces yo desde niña, yo los veía y jugaba con ellos para que no le tengan miedo a eso, porque también es que una cosa son los desencarnados y otra cosa son los que tienen la D, es que no quiero nombrarlos, pero yo sé que lo entienden, Los la D, bajos astrales. eso, la D, ajá, sí. Entonces, yo jugaba cuando estaba niña con estos y los podía ver y no me daba miedo.
y hablaba con ellos y jugaba con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos seres desencarnados, hay muchos que buscan la luz, buscando una conexión, un portal para poder hacer una Una conexión, ayuda. para poder entregar un mensaje. Obviamente yo era una niña y yo no sabía cómo recibir el mensaje de ellos. Entonces lo máximo que podía hacer era jugar con ellos, ¿sí me entiendes? O sea, como que aceptarlos, por decirlo de alguna En tu manera. inocencia, sí, claro. Sí, aceptar la experiencia. Entonces, lo que yo veo en la izquierda no son desencarnados, sino bajos astrales, ¿no? De hecho, lo primero que yo experimento es que a mí me da tanto miedo que yo me echo para atrás, o sea, en vez de querer avanzar, yo me freno y me pego como a una, digamos que a una columna, pero es una columna que no existe, ¿sí? Pero yo me Ujú. aferro como a esa, como a ese momento, como a esa situación, porque finalmente entiendo, ahora entiendo por qué me decían que no debía venir acá, ¿ves? Pero ya estoy ahí. Entonces ya lo único es, ya estoy acá, lo único es, no quiero avanzar, pero tampoco sé cómo salir, ¿no? Entonces me quedo ahí paralizada viendo esto tan que no era nada bonito, que me da miedo, que me genera temor de todo, eh, este olor que además me ahoga, o sea, no me deja, toda la escena era muy, ¿cómo se dirá? Muy oscura, muy tenebrosa, ¿sí? Mira, yo he estado en cosas fuertes, pero lo que yo viví ahí no lo he vivido jamás, nunca jamás, ¿sí? O sea, ese nivel era un nivel ya muy abajo, ¿sí? Y había Y una, estabas muy chiquita, eras niña todavía. claro, había una hoguera, o sea, había fuego. Yo creo que yo después me acerco, o sea, no me he acercado hasta allá, pero ya tengo claro de dónde, hasta dónde puedo llegar y de ahí para arriba, ¿sí me entiendes? O sea, hasta dónde es la línea límite y que de ahí para abajo yo ya sé que voy a ir a donde fui a los 9 años. Y ahí hay fuego. Yo no sé si eso será el centro de la Tierra, no sé, porque había una energía muy densa y como te digo, había fuego. Entonces yo me paralizo y empiezo a pensar, ¿qué hice? O sea, ¿por qué estoy acá? ¿Cómo fui desobediente? O sea, como que ayúdenme. Y entonces me arrebatan y salgo de allí. Cuando yo salgo de allí y ya estoy otra vez en mi casa, entra la empleada o la niña que me cuidaba, pues la nana, y Mm. yo estoy paralizada, ¿no? O sea, como cuando regresé, como, ¡ah! Y ella me dice, ¿qué te pasa? O sea, ella ve mi expresión y yo le digo, no sé, fui a un lugar horrible. Pero ella no entendía, ¿no? Ella me dijo, ¿cómo hacía un lugar horrible? Yo le dije, sí, tengo mucho miedo. Entonces ella, lo único que yo quería era bañarme, porque yo sentía que estaba sucia. Entonces yo le dije, me quiero bañar. Impregnada del olor. Sí, Ujú. me quiero bañar. Y entonces ella dijo, bueno, o sea, si te quieres bañar, pues báñate. Y cuando yo volteé a mirar, ella me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en la espalda? Y yo le digo, ¿qué? ¿Qué tengo? O sea, claro, yo no sabía, o sea, no. Entonces ella me dice, ¿dónde estuviste? O sea, ¿qué estabas haciendo? ¿Sí? Porque ella pensó que yo estaba haciendo algo a escondidas, algo malo, y obviamente se refleja en toda mi espalda, ¿no? Y entonces yo le digo, no, yo estaba acá, yo no estaba haciendo nada. Pero entonces, ¿por qué tienes eso? Adivinen qué era, era negro, como tizne, como si me... Hollín. Hollín, así tal cual, desde la cabeza hasta los pies. Toda la espalda estaba untada de hollín, negro. O sea, ella me tocó y me dijo, ¿qué es esto? Y yo no sabía. Y entonces yo me voy al espejo y me volteo y yo digo, inmediatamente recuerdo que me eché para atrás y me quedé así La como frenada en esa columna que no existía, pero seguramente son esas energías bajas donde yo me quedé allí paralizada y ese hollín me lo traje en mi cuerpo. Y también siento que era como una señal, ¿sí?
del maestro, de los ángeles, diciéndome, ah, necia, desobediente, ahí está, y para que no vaya, no le quede duda, vea, toda tiznada desde la cabeza hasta los pies para que, y era horriblemente denso. Entonces yo dije, ok, nunca más en la vida vuelvo a ser desobediente, o sea, como que tengo que hacerlo de la manera correcta, porque ahí entra un tema de curiosidad. Imagínate, yo tenía 9 años Sí. y ya quiero esa curiosidad. Entonces hay que tener mucho cuidado y yo tengo una terapia que habla de 10 condiciones para sostenerme en la conexión y esa es una de las condiciones, no sea curioso, porque entonces te sales de frecuencia, te vas a los extremos. Entonces, bueno, pasa esa experiencia y nunca más vuelvo a ir, pero ya me hago cada vez más consciente, más consciente, más consciente de los viajes. eh, y ya en la universidad, entonces, no solamente viajo yo sola, sino que también me invitan a hacer misiones en el astral. O sea, y yo como todo es para mí un despertar, ¿no? O sea, ahora ya lo manejo, pero en esa época todo era novedad. Entonces yo a todo le digo sí, porque no sabía cómo decir no. Y Sí, empiezo a enfermarme, porque no claro. sabía cómo decir no. O sea, vienen seres de luz, vienen ángeles, vienen maestros, vienen ancianos, sabios, a decirme, mira, te necesitamos y quieres acompañarnos a una misión en el astral para ayudar, bueno, sea para enviar luz, bueno, todas son misiones lindísimas. Y yo a todo decía sí, 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 sí. Y obviamente esto se me volvió un tema que yo no descansaba, no, Mucho desgaste energético, claro. mucho desgaste energético, me empiezo a enfermar, empiezo a ver cómo mi cuerpo físico, ¿no? Porque pues obviamente en el astral no existe el tiempo ni el espacio. O sea, un segundo pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser un segundo. Entonces yo cronológicamente podía pensar, ah, no, fui y me demoré, no sé, 10 minutos, 5 minutos, pero mentiras. En el astral eso pueden ser miles Años. de millones de años. Entonces, claro, la energía, número dos, cuando llegaba a meterme al cuerpo, como había estado tanto tiempo, el cuerpo hipotérmico. Entonces, eso también era una dificultad que empecé a experimentar, que me costaba entrar. Di tú que el cuerpo está así y yo iba a entrar y ya no encajaba mi cuerpo con mi Por la espíritu. vibración, claro, iba cambiando la vibración y ya no había, Mi cuerpo obviamente, el encaje de la estaba vibración. hipotérmico, o sea, en los viajes, cuando tú viajas en el astral, tú dejas tu cuerpo, entonces es como que entras en un estado cataléptico, como en un estado de coma, ¿ves? Queda el cuerpo allí, sale el espíritu, y si tú te demoras mucho, cuando vas a entrar, no es fácil, y entonces pues corres el riesgo de quedar por fuera, de que si se pasa el tiempo. Entonces todo eso yo lo aprendo, pero ¿cómo se dice? En la experiencia, ¿no? O sea, no hay un manual, simplemente lo voy haciendo. ¿Qué me salva? Me salva la conexión con los seres de luz, me salva mi ángel de la guarda, me salva mi maestro, que desde los 5 años yo le digo, quiero que me acompañes, quiero que seas mi maestro, quiero que me guíes. Entonces, me salva esa conexión, esa certeza de que ellos están conmigo y que me pueden llevar y volver, y que voy y entro nuevamente, ¿sí? Claudia, Entonces, yo quiero que nos compartas de todas esas misiones que te pedían que hicieras en el astral. ¿Cuál fue la que más te sorprendió? ¿Qué hiciste? ¿Qué te pusieron a hacer? ¿A dónde fuiste? Cuéntanos una experiencia que hayas no, dicho, oh, por Dios, o sea, yo, ¿en qué me... estoy toda erizada, mi amor, pero así, porque además te lo están diciendo en el oído. Porque la experiencia, o sea, ellos me dijeron, habla del 2020. Yo viví lo que pasó el 2020, el 21 de noviembre del 2012. La oportunidad eran 7 años porque el virus entró en el 2019 a China.
Entonces yo les dije, no soy capaz de hablar de eso es muy complicado. Y mira cómo te ponen, o sea, tú no lo quieres contar. A ver, señorita, Cuéntalo. sí, están conectados contigo también. ¿Qué les voy a contar esta misión que fue muy linda, muy especial? Yo estaba en Barranquilla, yo vivo en Cali y estaba en Barranquilla porque yo en esa época todavía estaba muy activa empresarialmente. Yo, como les dije al comienzo, soy ingeniera industrial y laboraba con multinacionales haciendo mejoramiento de procesos y yo era gerente de proyecto. Entonces yo viajaba, era para Colombia y Latinoamérica, y estaba en un proyecto en Barranquilla, y había un médico que también tiene experiencias, no tan de niño, pero él conecta con el tema. Y entonces ese día nos encontramos a tomarnos un cafecito y y, y hablamos del tema, y bueno, fue como especial. Y bueno, y ya, yo me fui para el hotel. Y él me dijo, si viajas en el astral, nos vemos. Y yo le dije, bueno, nos vemos. Yo me acosté y efectivamente vinieron a decirme, no fue un viaje, ya ahí yo ya sabía decir no, ya era Okay. consciente y solo aceptaba las que o sea, como que cuando me sentía que podía hacerlo, o cuando tenía que hacer algo para alguien o una terapia, entonces lo hacía, pero ya. Entonces vienen a invitarme y como el médico me dijo, nos vemos, o sea, si te invitan, nos vemos, o sea, como diciéndome, si me invitan a mí, yo también voy a ir y nos vamos a encontrar. Entonces, por eso acepté ir a esta misión. Por primera vez, o sea, yo ya tenía, no sé, por ahí unos, ¿qué? 15 años viajando, y yo me sentía que era la más de las mases. Yo no hablaba esto con todo el mundo, lo hablaba con muy pocas personas, pero yo me sentía la más de las mases y yo decía, no, yo soy una dura para viajar en el astral, ¿sí? Y resulta que en esta misión, bueno, siempre que uno viaja en el astral, uno tiene un lugar en el astral. Y siempre son en círculo, porque recuerden que la energía fluye en la dirección de las manecillas del reloj y las dimensiones son en círculo, siempre en Como en círculo, embudo. Es un embudo, más o como una menos, no es espiral, exacto. una espiral. Entonces, yo ya tenía mi lugar, ¿sí? O sea, yo llegaba cuando iba, yo ya tenía mi lugar, como cuando tú estás en un círculo de oración o en la mesa, digamos en la mesa del comedor que uno tiene su lugar, ¿verdad? Como que yo me siento acá, mi hijo se sienta allá, yo ya tenía mi lugar y yo siempre iba a mi lugar. Yo entendía que habían seres de luz y también habían seres como yo que estaban desdoblados, ¿sí? Yo los podía reconocer. No podía reconocer su cara, o sea, no podía saber, esa es Isabel, no. Pero yo sí sabía que Tu esa energía. era diferente a la energía del ser de luz, ¿sí? Entonces tenía mi lugar. Cuando llegamos, cuando arranco este viaje, y, oh sorpresa, llegué a un círculo que estaba mi lugar, pero no era el mismo círculo. Era un círculo diferente. ¿Por qué? Porque la energía de estos seres que estaban, ¿cómo se dice? Que estaban en este círculo era una energía muy superior. O sea, ahí por primera vez vi la diferencia. O sea, en el otro círculo éramos como velitas y en este círculo eran como cirios, para que lo entiendan. Sí, sí, Pero sí. no la energía, sino la energía de los seres de luz que estaban conformando este círculo. Entonces es como si a ti te invitaran un día a una reunión, no sé, de concejales y después te invitaran al Congreso, por decir algo, ¿sí me entiendes? O sea, como que tú ves la diferencia entre los En concejales, vibración, la las vibración de lo que eres la jerarquías, más alta. sí, como las jerarquías, ¿sí? Entonces, por primera vez ahí me di cuenta, pucha, yo no viajaba nada, ¿sí me entiendes? O sea, como que iba de acá, no sé, a 3 cuadras. Y yo solo viajaba en el barrio y me faltaba salir del país. Te lo juro, tal cual. O sea, solo cuando tuve esa experiencia dije, wow, porque ahí sí pude, o sea, me elevé, di tú que yo viajaba por allá yo creo que en todos esos 15 años hasta la octava. Y en ese círculo estábamos de la octava para arriba, o sea, estábamos en un nivel
de jerarquía de luz muy, muy alto. O sea, la luz de estos seres era, no tengo palabras para describirla, o sea, era una cosa re guau. Pero ¿Y claro, cómo los veías tú? ¿Era alguna proyección holográfica? ¿Se ven luces? ¿Se ve simplemente la figura de luz luz, incandescente? ¿Cómo luz, los pero veías? el tamaño de la luz ya era mucho más, ¿cómo se dice? O sea, mucho más predominante, mucho más, ¿cómo se dirá? Más fuerte, eh, Ujú. más sólida, ¿sí? O sea, wow, o sea, yo dije, ¿qué es esto? Yo llegué y lo que me llamó la atención es que, Dios, tengo un lugar, o sea, aunque no era mi círculo, igual, Ujú. igual o sea, lo que quiero decirte es que todos tenemos un lugar. No importa si estás vibrando en la tercera o en la doceava o arriba, ¿sí? O sea, tu lugar está allí para ti, ¿sí? Entonces y yo siempre los veo como luz. O sea, yo, por ejemplo, a los ángeles no los veo con alas. No, Sí. me parecen divinos y todo, pero no son con alas. Ellos tienen son un Ay, me encanta que digas eso porque yo comparto contigo eso. Yo soy angeóloga y yo enseño mucho eso a mis estudiantes. Yo les digo, nosotros hemos representado a los ángeles porque así son para nosotros y es lo que significan las alas para nosotros, pero ellos no son así. Ellos son sí, luz incandescente y entre más alta es la jerarquía, más grande y más sí, inmensa es la luz. así tal cual, tal cual, tal cual. O sea, en el físico, o sea, yo he tenido manifestaciones con ángeles en este plano físico, pero nunca ese nivel que yo vi en ese círculo se puede ver acá, porque mis ojos no lo aguantarían. ¿Sí me No lo explico? aguantaré. No lo aguantaría, no podría, no puedo. Entonces solamente ese nivel se ve en el astral. Y como le digo, después de 15 años de estar viajando, como que tuve esta oportunidad, pero ¿sabes por qué? Porque era como una convocatoria, o sea, estaban convocando a muchas personas que estaban conectadas con la luz para ayudar al planeta, porque ya Okay. se tenía claro lo que iba a pasar, ¿ves? Entonces, yo llego y yo me emociono de ver este círculo, entiendo que viajé a unas dimensiones mucho más arriba, me siento complacida, me siento feliz, bueno, empieza la experiencia y hay una parte de la misión que me permiten recordar y otra que no me permiten recordar. Y yo hoy pensaba, o sea, hoy no, todos estos años, que ahora que entendí cuando pasó lo del 2020, yo dije, claro, imagínense donde yo hubiera podido recordar lo que iba a pasar. O sea, yo no hubiera tenido vida 7 años muerta del miedo pensando, Dios mío, mi familia, mis papás, o sea, esto va a llegar y va a acabar con este planeta. Entonces, por eso protegen cierto nivel de información, ¿no? Y la información que sí puedo tener es que, mire, Es la que necesitas para tu experiencia. sí, cuando empieza la misión, hay un ser de luz que la explica y explica así como te lo estoy diciendo. Dicen, una parte la van a recordar, otra parte no. O sea, lo que necesitamos que recuerden, lo van a recordar, lo que no, no, porque no es necesario. Eh, y te hacen toda la propuesta a ver si tú aceptas. O sea, aunque ya estamos allí, teníamos la posibilidad de retroceder. Y yo dije, no, yo sí quiero. Lo otro es que dicen, es una misión para el planeta Tierra. Mira, planeta Tierra. O sea, hay gestión en otros planetas. Eso queda Claro. clarísimo. Porque si no dicen hay una gestión para la Tierra, pero dijeron para el planeta Tierra. Eh, en esta gestión, el planeta va a recuperar su posesión, lo que le pertenece. Y los seres que habitan el planeta, depende de la posición que tengan, se salvan o no se salvan. Entra una energía de velocidad. Así como se los estoy contando, así fue como, como expresaron la misión del 2020.
una energía de velocidad. O sea, yo todos estos años pensaba, Dios mío, será un meteorito. O sea, ¿qué va a impactar el planeta? Sí, yo decía que, claro, porque esa es la parte que no nos dejaron recordar. Pero ¿qué más veloz que este virus? Que se contagia con tal nivel de facilidad, ¿no? Y también tiene que ver con el alma. La posición que tengas en el planeta se relaciona con tu alma. Si tu alma está en coherencia con la luz, tú tienes una posición de privilegio en el planeta y la energía pasa y jamás te va a tocar, no te va a hacer nada, pero depende de tu alma y obviamente tiene que ver con que el alma sea un alma bonita, un alma que vibre con la frecuencia de la luz, ¿sí? Un alma que tenga esas características, o sea, que esté vibrando con esas características bonitas del despertar y por eso se da el despertar, ¿m? Para darnos la oportunidad. Y fueron 7 años para darnos la Ujú. oportunidad de, bueno, a ver, reacomódense, trabajen en el alma y por eso viene toda este despertar de la luz, todo esto espectacular. Entonces, eh, dicen esto y arranca la misión, se abren o sea, lo mismo que yo vi a los 5 años, que empieza a girar y se empiezan a abrir este portal y debíamos empezar a emanar luz. Y yo lo tengo clarísimo. Ese portal lo que hizo fue que conectó el universo mágico con el planeta Tierra. Y a través de ese portal, todos los que estábamos en ese círculo, que era un círculo superior, de un nivel superior, teníamos que emanar luz para este planeta como una... Ah, hola. Sí. Ah, sí, yo sí vi y por eso dije, no sé si estamos, si Te está, tocó repetir, te tocó repetir. a dónde quedaron? En el círculo, cuando se abrieron los portales para Sí, conectar el ajá. planeta y Entonces, enviar la luz. allí era como enviar las energías y se veía cómo entraban a medida que íbamos trabajando con la luz, con esa energía de protección, energía, sobre todo era de protección, o sea, como de proteger, yo me imagino que todos lo que más pudieran los sistemas, ¿sí? Porque iba a venir esta energía de velocidad, los sistemas en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Y entonces entraban nombres, aparecían nombres y nombres y nombres y nombres y nombres, muchísimos nombres. Y yo podía ver algunos que reconocía. O sea, yo, por ejemplo, pude ver el nombre de mis papás, ¿sí? O sea, y yo dije, wow, o sea, entonces dije, es como si metan acá todos los que más puedan para que estén como protegidos. Entonces, adicional a estas miles y millones de nombres que se veían entrando como si el portal lo succionara, yo empecé también a poner nombres de personas que yo conocía, ¿sí me entiendes? O sea, yo empecé a traer a mis hijos, a mi esposo, o sea, a mis amigos, a mis sobrinas, o sea, como que todo, y seguían. Y ya allí, a medida que iban entrando, el portal se iba cerrando y iban entrando y se iba cerrando y seguía y ya era más difícil que entraran, ¿sí me entiendes? Ya se volvió más Ujú. estrecho, más estrecho, más estrecho y entonces ya antes entraban miles de millones de nombres y ya ahora ya pasaba uno hasta que ¡fum! Se cerró así y se cerró y ya.
Y lo otro, cuando se terminó, me dijeron, los nombres que tú hayas alcanzado a identificar, la idea es que tú te contactes con esas personas, ¿sí? Le cuentes lo que pasó en esta misión y cómo se tienen que preparar para que la posición del alma sea la correcta, que tengan una posición de privilegio. Y es trabajar eso, la luz, el amor, la misericordia, la compasión, la caridad, la bondad. Eso era lo que nos daba una posición de privilegio con esta energía de velocidad, ¿ves? Que entraba y la idea era que ella entra y entonces era como, nos mostraban, era como que, digamos que este vaso, digamos que es una persona, ¿verdad? Y si entra una energía de velocidad y está el vaso, o sea, va a impactar, o sea, si la persona está con esta posición, de una la iba a impactar, ¿ves? En cambio, los que estaban con una posición más, ¿cómo se dirá? Más, más discreta, por decir algo. Entonces Más yo, en sintonía vibracional, fluye con la energía y simplemente pasa. pero yo lo relacionaba con el ego, ¿sí me entiendes? O sea, que estos egos inflados, estos egos, esta alma. Tú sabes que el ego está dentro de la naturaleza humana y la naturaleza humana se manifiesta en el alma. Entonces, el ego está dentro del alma. El ego es positivo si está equilibrado porque el ego te desafía a ir más allá, Sí. pero si está desequilibrado, se vuelve tu peor enemigo, el gran oponente. Eso es lo que significa ego. E-G-O, el gran oponente. Entonces, mira, si tu ego, si tu alma estaba desequilibrada, tenías una posición inflada, entonces eras un blanco fácil para esta energía de velocidad que hoy entiendo que es Sí. el COVID. Entonces, eso se proyectó en esa misión. Yo no entendí, o sea, yo hablé con las personas y les dije, mire, viene una energía de velocidad, va a impactar el planeta, eh, hay que trabajar en el alma porque eso es lo que te va a dar una posición de privilegio y el propósito de esta energía es que el planeta recupere lo que ha perdido. Esto entró para que el planeta, es un tema Se reacomode. de la posesión. Mira, mira, las palabras eran parecidas. El planeta iba a reclamar la posesión de lo que le pertenece y nosotros teníamos que trabajar en la posición del alma, ¿ves? Mira, era un juego allí de palabras. Entonces, ¿por qué? Porque donde había mar, ahora hay un aeropuerto, porque donde había una montaña, ahora hay un edificio, ¿sí? Y resulta que todo eso tiene una sincronía que permite Claro. que el planeta, y no solamente el planeta, sino lo que el planeta irradia al universo y a los otros planetas y a los seres que vivimos acá. O sea, es que esto es un tema muy complejo y muy profundo. Es Entonces, que, a ver, estamos hablando de que todo es, la ley de la manifestación y la ley de la compensación y la ley del equilibrio habla de eso, que todo lo que tú generes en el microcosmos se proyecta al macrocosmos y nosotros no lo hemos entendido. Entonces, de alguna manera, lo que tú hablabas del ego, de esto es mío y entonces yo hago lo que yo quiera con esto, que nosotros hemos hablado o hemos trabajado de que el planeta que es mi tierra, entonces yo hago lo que quiera con. ¿Mm? así Y es. para mí, desde hace 2 años, incluso yo, Claudia, yo creo que tú has visto, yo hago, hago un horóscopo para un periódico a nivel nacional, lo hago semanal hace más de 4 años. Y yo recuerdo hace 2 años, siempre para diciembre me hacen como una entrevista de qué veo para el mundo, para el otro año. Y yo les hablaba de eso. Hace 2 años yo les decía, mira, este año yo veo mucho cambio en el planeta, mucho cambio energético. No te voy a decir, yo vi el COVID y no, No, pero sí vi muchísimos cambios de energía, mucho movimiento energético y que todos íbamos a estar como en turbulencia energética. Y este año, yo les decía, es un año de reacomodación, porque el planeta tiene que acomodarse nuevamente, a encajar otra vez como estaba, porque si no,
así como nosotros somos energía y tenemos una red de energía, que es lo que nosotros llamamos la geometría sagrada, Así todo es, funciona con líneas ley, líneas energéticas, y por eso trabajamos con sólidos platónicos para nuestra armonización y nuestra sanación. El planeta también tiene su red energética. tal cual. Entonces, si no funciona de la misma forma, el planeta va a empezar a generar esto, que era lo que estaba sucediendo. Y desafortunadamente nosotros no hicimos nada y las leyes cósmicas en su sabiduría tuvieron que intervenir de alguna manera para generar nuevamente esa reacomodación y volver a acomodar a nivel energético todo esto que nosotros mismos generamos, el ser humano. Y, y efectivamente el problema más grande es la falta de esa palabra que está tan desvirtuada y que la hemos utilizado para todo y muchas veces no entendemos la dimensión de lo que es el amor. Entonces, no le hemos dado la importancia a esa palabrita de 4 letras y la utilizamos para todo. Y sí, te amo y me amo. Ay, sí, no. Yo recuerdo unas palabras de una persona que me decía, ay, esa vaina del hoponopono, que te amo, gracias. ¿Cómo uno va a amar a quien le hace daño? Yo los miraba y decía, Dios mío, ¿hasta dónde efectivamente nos falta esa palabra en nosotros mismos? Claro, así es. Entonces, tú para viajar en el astral, para hacer esta conexión con los seres de luz, tú tienes que conectar primero contigo mismo, porque tú eres un ser de luz. Si tú quieres conocer a los ángeles, tienes que conocerte a ti mismo, A ti porque tú mismo, eres un exactamente. ángel. Y ese proceso de autoconocimiento es lo que te da esa certeza y ese criterio propio para poder después escuchar la historia de los otros y tú poder decir, esto resuena, esto lo tomo. Pero si tú no lo tienes claro, entonces viene Pedro y te dice una historia y tú te vas corriendo donde Pedro y viene Pablo. Y en medio de este despertar, entonces se genera ese riesgo de la confusión y la dualidad, porque entonces se aprovechan de la necesidad y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. Y lo otro es la Biblia como un libro de un manual de vida. Mira, la Biblia lo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que busca la divinidad, esa unión de amor, esa conexión, porque lo que tú decías, somos uno en el amor de Dios, en el amor del Espíritu, en el amor de esa divinidad que haya en ti. No importa de qué religión seas, no importa de qué apellido, no importa de qué raza, pero lo que tenemos en común es que todos tenemos un espíritu, que es el soplo de vida y es el que trasciende y es el que nos acompaña eternamente. Entonces, esa es la invitación a que conectemos desde el amor, a que busquemos esas respuestas dentro de mí, ¿no? Yo les comparto y me gusta mucho porque es mi historia. Yo no te vengo a compartir la historia de la persona de que escribió el libro, de la historia del vecino. Yo te estoy compartiendo y por eso lo hago con todo el amor y como les dije al comienzo, si resuena, tómenlo y si no, tranquilos, no pasa nada. Yo no tengo un estudio en esta área espiritual, por eso no me llamo de ninguna manera, simplemente mi discurso es para decirles, aquí estoy, vamos a conectarnos, vamos a volvernos uno en el amor de Dios, en el amor de la divinidad, del bien mayor y trabajemos por ese bien mayor. Mire, fueron 7 años para que entrara esa energía de velocidad. Y mira, yo estoy, y no solamente con el COVID, estoy en Cali, donde entró todo este tema del conflicto político y social de Sí. nuestro país. Y a mí la gente me escribe por el Instagram, por el WhatsApp, mis amigas de la universidad. Claudita, ¿tú cómo estás? Mira, yo salgo, nada, no he visto el primer bloqueo, no me he conectado con absolutamente nada de lo que estaba pasando en Cali. Creo que ya está mucho mejor. ¿Pero por qué? Porque la violencia está es en tu corazón. Si tú tienes violencia en tu corazón, si tú tienes caos en tu corazón, pues tú vas a salir y vas a conectar con eso. Pero si en tu corazón tú tienes amor, tienes luz, tienes bondad, entonces eso es lo que vas a traer. Entonces lo mismo pasa con el COVID. Si tú tienes ese amor dentro de tu corazón y tienes la certeza de que eres un ser de luz, el COVID va a pasar derecho, no tengas miedo, mi amor. El miedo es parte
de todo este crecimiento, porque todo el miedo tiene esa parte positiva y esa parte negativa. Entonces, conéctate del miedo, pero desde la parte positiva que te impulsa a moverte y a ir más allá, ¿ves? Entonces, pues yo pienso que Claudia, ese es el una mensaje. pregunta. En todo este proceso, precisamente que estás hablando tan complicado ya del COVID, después de toda esa misión que como que dijiste, oh por Dios, esto ya como que va más allá de mis capacidades, yo me quedo quietica. Y ya ahorita que lo estás viendo con todo lo que está pasando, eh, en los viajes astrales que tú haces, yo me imagino que a ti los seres de luz te dan muchos mensajes, tanto para la humanidad como para personas con quienes tú te vas a encontrar que de alguna forma a veces puede que hagan parte de una misión y todavía no lo sepan y te digan, Claudia, tú eres la encargada, tú eres la mensajera para que le vayas y le digas a fulanito de tal que hace parte de esta misión y necesita hacer tal cosa. ¿Te ha pasado eso algo particular? Sí, sí, claro, claro. Todo el tiempo está presente la conexión, eh, tanto de mensajes de los seres de luz para estas misiones, para llevar el mensaje, para que las personas que están conectadas, y mira, y esto de las redes era algo que los seres de luz era a empujarme, vamos, vamos, y yo, sí, pero ¿cómo? Pero yo no entiendo. Y ahora es tan sencillo y yo por eso animo a todo el mundo, porque así como me pasó con las redes, pasa con muchas cosas, ¿no? Que tú quieres hacerlo y las personas te dicen, no, eso es muy complicado. Yo me Mm. decían, "Sí, pero tú cómo no estás en redes". Y yo, no, pero ¿cómo es eso? Y me decían, no, es muy, o sea, como me lo decían, para mí sonaba muy complicado. Y ahora que lo hago, veo que es muy, muy sencillo y muy fácil. Entonces, esto es la oportunidad, porque claro, en redes no hay fronteras, o sea, no hay ningún tipo de límite. El conocimiento desde el amor, pues es una gran bendición, ¿ves? Entonces allí lo hago a veces puntual, también lo hago con desencarnados. Lo que pasa es que al comienzo, porque como mis hijos también, o sea, yo como tuve la experiencia, entonces yo pude direccionar a mis dos hijos muy bien, pero ellos, o sea, así como yo desde niña, yo veía a los desencarnados, estaban sentados en el sofá de mi casa, y mis hijos igual, ¿no? Mami, lo estás viendo, y yo siempre le decía, sí, hijo, dile gracias, 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 y ya, para que él sepa que gracias porque está buscando luz, pero que tú no lo puedes ayudar, y ya, Ujú. no pasa nada. Entonces también hay mensajes de estos seres que están buscando la conexión para poder entregar un mensaje de sanación, de paz, de tranquilidad para sus seres queridos, que a veces se quedan con esa sensación de que no hicieron lo suficiente, con ese dolor, ¿no? Del duelo, bueno, todo eso. Y también para las misiones. Entonces, ¿qué viene? O sea, el 2020 no fue el final, el 2020 es el comienzo, mi Esa es vida. la punta del iceberg, sí. Esa es la punta del iceberg. El 2020 fue un tiempo de purificación y fue el comienzo. Acuérdate que los ciclos son de 7 años, entonces fueron desde el 2012 hasta el 2019. Entra el 2020 y estamos empezando el ciclo de todo. O sea que 2021 estamos con grandes desafíos. Lo Ujú. maravilloso es que tú decides cómo lo vives. Si lo vives desde el amor o desde el dolor. Si finalmente entiendes cuál es tu posición en este planeta y cuál es tu misión, porque todos venimos con una misión, hasta las mascotas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu misión y cómo te conectas con ella? Y entonces dejas que se expanda ese espíritu de luz y toda tu grandeza y dejas de estar pegado de las cosas insignificantes y sufriendo porque no tengo esto, porque no tengo aquello, cuando tienes dentro de ti una fuente inagotable de amor, de prosperidad, de riqueza. O sea, nosotros somos co-creadores de este universo y no lo digo yo, lo certifica la física cuántica, o sea, los físicos, los científicos ya sustentan cómo funciona la energía. Entonces, Ujú. ahí es donde nos tenemos que conectar de esa fuente que está dentro de mí,
¿sí? Y esa es la invitación. Y entender los cambios siempre desde la parte positiva, porque como les digo, el 2021 también trae sus desafíos, pero tenemos ese libre albedrío para poder tomarlos desde el amor o desde el dolor. Entonces, bueno, Bueno, no me están hay diciendo acá y quiero preguntas. hablar de esto un poquitico, Claudia. Me dice Glory, ¿cómo uno puede ayudar a las personas que no creen en todo lo que tú hablas? Mira, Glory, en la parte espiritual hay algo muy importante y es que tú no puedes obligar a otra persona a creer o no creer. Todos estamos en un proceso totalmente independiente y diferente, en una posición diferente del proceso de evolución. Entonces, tú no puedes obligar a otra persona a creer en algo o a llevártelo contigo dentro de tu proceso. Si la persona, como Claudia decía, si le resuena, si le vibras porque está dentro de esa parte del proceso, lista para que le llegue todo lo que necesita dentro del proceso. Si no, es porque no está dentro de su proceso. Déjalo que él siga su propio proceso de crecimiento. No obligues a nadie a creer. Nosotros no estamos para obligar a otro, para atraerlo, para, es que tiene que creer en esto. No, hay que respetar el proceso de cada uno. Eso no quiere decir que esté bien o esté mal. No es porque que si no cree en la parte espiritual, entonces tú estás mal. No, está en su propio proceso y dentro de su propio proceso todavía no está listo para aceptar esta otra parte. Entonces no hay ningún lío, no hay ningún problema, pero hay que respetar los procesos de cada uno. Cada uno de nosotros está en un proceso totalmente diferente. A veces, en el caso, por ejemplo, de Claudia, afortunadamente ella nos dice que a sus hijos los ha podido como vincular dentro del proceso, pero no siempre pasa. Muchas veces en la misma familia, la mamá o la hija o el hijo está en un proceso espiritual un poco más avanzado y está en todo este tema mucho más abierto y la mamá o el hermano o el papá no. Entonces hay que mantenernos en que él respetar su proceso y no tratar a la fuerza de meterlo en un proceso en el que todavía no está listo para estar. ¿Listo? Entonces, O sea, simplemente respetar el proceso. Tú le hablas, si no le resuena, ya, déjalo tranquilito. mira, la forma es desde el ejemplo. O sea, hay muchas personas que van a mi consulta o a mis terapias y dicen, ay, acá debería estar mi esposo, o acá debería estar mi mamá o mi papá. Y yo le digo, acá deberías estar tú, mi amor. Si tú quieres que ellos conecten con esta frecuencia, tú tienes que conectarlos a través de la ley de atracción y adicionalmente a través del ejemplo. O sea, tú no puedes ir a decir, es que yo estoy en un proceso espiritual maravilloso cuando yo en mi día a día y en mi rutina me salgo fácilmente de mis, ¿cómo se dice?, de mis cabales, grito, Ujú. estoy en desarmonía todo el tiempo, digo palabras soez, hablo en negativo, o sea, nadie te va a creer, mi vida bella. La Biblia lo dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, yo no tengo que irle diciendo a la gente, mire, yo soy Claudia Pérez y yo tengo esta historia y ustedes tienen que creérmela. Yo a nadie le digo nada. ¿Sabe por qué? Porque simplemente mi energía y mis frutos, o sea, mis hijos, mi bienestar, mi condición económica, todo habla de que eso que yo predico está presente en mi vida. O sea, a ver, una persona obesa no puede ofrecer productos para adelgazar. ¿Quién le ¿Sí me entiendes? Entonces, tú no Totalmente de puedes ir a acuerdo, tu sí, señora. casa a decirle a tu esposo, oye, mira, es que tú no eres espiritual, tú no conectas o tú no crees en esto, pero yo sí creo, porque no te lo va a creer, porque no es con palabras, es con hechos. Entonces, toma todo lo que te resuene hoy en este conocimiento, trabaja en ti, en tu interior que el resto pasa solo en la ley del menor esfuerzo por añadidura. O sea, tú no tienes que ir diciéndole a tus hijos, a tu esposo, a tu mamá, a tu papá, a tus colaboradores que están equivocados y que la manera correcta es la tuya. Tú tienes que mostrar con tu ejemplo, con tu vida, con tu testimonio, que eso que tú estás haciendo es lo correcto.
pero con hechos. Entonces la gente llega sola y te dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Te ves diferente, te ves radiante. Así me lo dicen a mí. ¿Tú qué haces, Claudita? Que tú te ves radiante. La gente, gente que no me conoce, te ves radiante. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está esa energía bonita de luz en mí. Y eso es lo que se ve en mi aura. ¿Ves? Entonces yo no tengo que decirles a ellos, ni a mi mamá, ni a mi papá. Mis padres son súper recontra religiosos. Y en la medida que ha ido pasando la vida, te fuiste. Ajá, que ha Ya. ido pasando la vida, ellos solos, sin que yo les tenga que decir, ¿no? O sea, al comienzo yo no podía hablar esto porque ellos pensaban esto con qué se come, si nosotros somos tan católicos y tan religiosos. Y a medida que ha ido pasando la vida y que con hechos yo les he mostrado que esto es verdadero, que esto es una esencia de luz bonita, se han ido, ¿cómo se dice?, conectando con esa Sí, espiritualidad. sí, 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 sí. Mayores fans, no se pierden una terapia, o sea, ellos se sienten felices, orgullosos, lo practican, lo dejan fluir, ¿ves? Pero yo no los obligué, solo fue pasando. Así es como tiene que ser, desde el amor. Concéntrate tú en hacer tu proceso tú, que eso se va a reflejar, porque tú eres el centro, la periferia es un espejo. Y si ese esposo, esa mamá, ese hijo no está conectando contigo, es tu mensajero. Te está diciendo que tú todavía estás en duda, que te falta trabajar en ti, porque eso es lo que hacen esas personitas afuera. Son nuestro espejo, reflejan lo que hay en nuestro interior. Entonces, en vez de señalar al esposo, a la mamá, al hijo, al papá, a todas esas personas, revisa qué hay. Mira, yo siempre hago esto. Un dedo señala para allá Totalmente. y tres dedos dice, en vez de mirar la paja que hay en el dedo ajeno, en el ojo ajeno, mira la viga que hay en el propio. Y este dedito para arriba lo que dice es, la justicia es divina. No juzgues, mi amor, porque el único que tiene derecho a juzgar es la Arriba. divinidad. Me hiciste acordar de mi mamá, Claudia. Mi mamá, que falleció hace 10 años, siempre me decía eso. Me decía, hija, tú nunca debes juzgar a nadie por pecar de una manera diferente a la tuya. Porque el único que juzga está arriba y un dedo señala y tres te señalan a ti. Siempre me hace eso. El Así. único que juzga está arriba, un dedo señala, pero tres te juzgan a ti. Bueno, ahí Entonces, está tu mamá es, presente, es, es, ahí al ladito tuyo, mi vida. Ahí, sí. ahí estaba y por eso ella dijo, háblale de esto que ella de una va a saber conectar con esa frecuencia y te acompaña siempre y tú lo sabes, que está allí esa energía materna a tu derecha, acompañándote, hablándote, amándote, sintiéndose muy orgullosa de ti, de todo tu camino y de todo lo que has hecho y lo que has logrado. Entonces siéntete feliz de tener ese ángel allí tan cerquita, guiando tu vida como parte de tu corte, porque tienes una corte muy, muy bonita y muy especial que te ayudan a ir por allá a buscar todos esas cosas tan maravillosas. Un día me tienes que invitar a Qué ver. linda, Claudita, gracias. Claro que sí, claro que sí. Mira, todo lo que nosotros hacemos, y siempre yo lo hablo cuando me dicen, pero ¿qué haces tú buscando fantasmas? Yo le digo, no, es que está mal entendido lo que nosotros hacemos, porque de alguna manera lo ven como desde el programa que nosotros presentamos, pero realmente el objetivo del el grupo de investigación Urantia, que es lo que nosotros tenemos, el objetivo es llevarlos. Entonces Luz. nosotros no vamos a buscar fantasmas, nosotros vamos a ayudar a quienes están allí que no han encontrado la luz, Qué lindo. sea donde sea que vayamos. Y ese es el objetivo de nosotros, no es ir a revoltar, sino que haya aquí, Yo pero tengo lo que está muchísimas experiencias y en otro live, si quiere, lo compartimos de este tipo de situaciones, o sea, muchísimas cosas que he ido aprendiendo en el proceso, ¿no? O sea, no es que yo lo busque, sino que va pasando y entonces voy aprendiendo cómo manejo esto, cómo cierro acá, porque eso no es uno ni dos. O sea, a mí me sí, sí, sí. llegan miles de millones a mi ventana. O sea, de millones a mi Sí. ventana, o sea, en cualquier lado donde estoy. Entonces me toca trabajar
en ser muy cuidadosa, porque ellos finalmente lo que buscan es eso que tú dices, la luz, y te drenan. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, Cuando quieras, después a nivel personal nos encontramos cuando vaya a Cali, te enseño algunas cositas de protección y de cómo limpiarte, porque obviamente sí, en el trabajo en el que tú estás y que aceptaste como misión de vida, así es. de ayudar y de dar luz, necesariamente sí recibes muchísima carga de energía y te drenan la energía. Entonces tienes que aprender a Aliviar. limpiar y a recargarte para que sigas siendo polo a tierra de todas esas energías, pero seguir en tu misión sin que se afecte tu salud, que es Sí. lo más importante. Ahora, la invitación es para que las personas eh, descubran lo que es viajar en el astral, pero con mucha responsabilidad. Bueno, ¿Sí? ahora sí, ya que lo dijiste, porque aquí se No, nos va toda la está noche, bien. Claudia. Yo creo que nos toca hacer yo no sé cuántos live, aquí se nos va toda la noche, pero tú hablabas hace rato de las 10 reglas para hacer el viaje astral. ¿Tú no las podrías compartir para que No, la gente más o menos tenga a nivel general ok, qué es lo ok. que no se debe hacer, lo que se debe hacer? Sí, sí. Bueno, no, las 10 condiciones son para permanecer en la conexión, pero eso Ok, es otra cosa. Pero como las reglas para el tema de los viajes en el astral, lo primero es que tú tienes que hacerte aliado, amigo del ángel de la guarda. O sea, porque él es el que va a ayudarte a salir, viajar y regresar. Si no, o sea, adicional al ángel de la guarda, tú puedes tener otros seres que te acompañen, ¿sí? O sea, digamos que hay gente que dice, días. bueno, pero es que yo no creo en los ángeles o yo no conecto con los ángeles, pero sí conecto, no sé, con unos maestros, budas, no sé, ¿sí me entiendes? O sea, Maestros ascendidos, guías espirituales, hermanos mayores, llámalos como quieras, yo les llamo, llámalos como sí. quieras, pero siempre están esos seres de luz que te acompañan. Entonces, esos seres que te acompañan, que son, hacen parte de tu corte, que conectan en tu oración, viajar y regresar. O sea, no puedes viajar solo. O sea, como que tú de tu corte, tú tienes que decir, yo te pido, pídelo, pide un maestro o un ángel o un arcángel que te acompañe a viajar en el astral. O sea, no lo puedes hacer solo por nada del mundo, por nada del mundo. Número dos, tienes que dejar tu cuerpo con un cuidador, porque así Ujú. como tú viajas, hay miles de millones de espíritus que viajan. Y hay unos que quieren poseer un cuerpo. Entonces, si tú no dejas el cuerpo custodiado, pues tu cuerpo corre el riesgo de que venga y lo habite otro espíritu. Así tal cual, como se ve en las películas. Así. Entonces, tienes que dejar a un ser de luz que se quede cuidando, custodiando. Puede ser un custodio del ejército del Arcángel Miguel. Yo, por ejemplo, no uso uno solo, uso muchos, muchos, muchos custodios. Pongo columnas de fuego, coloco, bueno, o sea, una cantidad de protecciones porque me ha pasado que me cuesta entrar porque hay una entidad que no me quiere dejar entrar. Entonces, tienen que dejar ese custodio, pongan muchos custodios para que lo hagan. Número dos, tienen que trabajar primero en ustedes. O sea, yo esto lo hago porque lo hago desde los 3 años. Entonces, obviamente, esto para mí es supremamente fácil. Ya he cometido los errores y ya he aprendido a repararlos. Ya te fuiste para otro lado, ya quedaste curada. Sí, pero uno cuando lo va a hacer por primera vez, pues tiene que primero trabajar en uno, en elevar su energía, en hacerse consciente, en apropiarse de su identidad espiritual, en conectar con ese yo soy de luz, porque Él es el que te va a permitir el que tú puedas salir, el que tú puedas elevar tu energía. O sea, desde el plano físico no lo vas a lograr. O sea, hay que elevar la energía, ¿verdad? Para que puedas hacer la conexión
y casi que por ley de atracción, entonces tu espíritu pueda salir libremente. ¿Estamos en cuál? ¿En la número 4? No sé, en la 4. Por favor, nada de espejos. No se puede viajar en el astral y tener espejos. Hay muchos riesgos porque los espejos son portales, mi amor. Entonces, no tengan espejos en la habitación. El espejo es en la sala para que si entra alguien con una energía densa, el espejo la libere. Pero si tú la tienes en tu habitación y tú estás meditando para hacer este proceso de viajar en el astral, sales y pasas por un espejo y fácilmente puedes ver cosas que no te van a gustar o te puede absorber ese portal. Y la idea es que tú vayas guiada, así solamente viajes al comienzo de tu cuarto al otro cuarto, porque es así como tienes que empezar. ¿Sí me entiendes? Que tú puedas viajar y ir a los cuartos de tus hijos y ver a tus hijos ahí dormiditos y ya sabes que, ay, estoy en el astral. No tienes que desafiarte a hacer un viaje a otras dimensiones, así súper guau al comienzo, ¿ves? Pero esos son como estos tips, hay que hacerlo con responsabilidad, hay que hacerlo con compromiso, hay que hacerlo con un propósito de luz, no de curiosidad, no de que No, quiero ver a ver qué pasa, es abrir el morbo. sí, o que me quiero, ¿Saber qué pasa? Quiero sí, ver, yo quiero. o un tema de Comenzando porque cuando tú espiritismo, empiezas con el yo quiero, ahí estás trabajando lo que nosotros hablamos del ego. Es que yo quiero ver un fantasma, yo quiero ver un espíritu, yo quiero que me toquen, yo quiero que... Ahí está trabajando el ego. Y ellos son totalmente, ellos nos ven desnuditos en la parte espiritual. Ellos saben nuestra intención, ellos nos ven realmente como nosotros somos. Si nosotros vamos con esa intención, olvídate que ellos nos van a colaborar. Entonces, uno tiene que ir realmente con la intención, como dices tú, el objetivo de luz y la intención de luz, y así va a ser mucho más fácil. Me gusta que hables lo de los espejos, porque yo siempre le he dicho el cuidado de tener espejos en el cuarto, no solamente para hacer este tipo de trabajo, sino normalmente, porque ahí te puede entrenar la energía fácilmente en las noches. sí. Eh, el prepararse, el trabajar primero con uno mismo, el empezar de a poquitos. Yo inicialmente lo hacía también. Yo inicialmente, de niña, me pasaban cosas así, no iguales que las tuyas, para nada, porque Cada, tenías unas experiencias súper no, guau. es que cada una Pero, tiene, como tú dices, la experiencia y eso es lo maravilloso. pero sí me pasaban cosas y hablaba en otros idiomas de niña, entonces me levantaba mientras estaba en el astral, hacía cosas y gestos y hablaba. Mi hermana mayor era la que escuchaba y decía, es sonámbula, era Sí, el dictamen, no es que ella es sonámbula. sí, Y ya también en la universidad lo hacía así, o sea, de ir de una habitación a la otra. Me iba a la oficina, cuando trabajaba me iba hasta la oficina, escuchaba cosas de la oficina y así me daba cuenta si era un sueño o no. sí, Así es, porque algunos dicen, bueno, ¿y cómo me doy cuenta si estoy soñando o no? Hagan pruebitas, o sea, sí, háganse las pruebas, pero así, cercanas, o sea, viajen pasen a un lado cercano y escuchen y sí, luego pregunten si eso fue real o no, y así sí. ustedes se dan cuenta si estaban soñando o si realmente pudieron hacer una proyección astral. Nos La están ropa preguntando qué también, pasa con la cómo ropa, estaban cómo las están vestidos, cómo vestidas, están. sí, hagan pruebas. Pero obviamente cuando uno va a empezar y ya es adulto, es importante dentro de la preparación inclusive hacer algo de alimentación suave, sí, o sea, no vas a viajar en el astral y la noche anterior y antes de Los acostar, frijoles. se los frijoles arroz. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando ya tú te ejercitas, ya eso pasa a un segundo plano. Pero empezando, pues tienes que tú misma ir como identificando cómo te sientes más liviana, más ligera, más etérea. Lo puedes hacer a través de una meditación, ¿sí? Bueno, a través de la música. Tú también puedes ambientar el momento, ya sabes, pedir la asistencia y hacerlo cortico y en la medida, pero siempre con un propósito. Yo, por ejemplo, solamente viajo a cumplir misiones o cuando tengo una terapia
y necesita esa persona ayuda, entonces voy al astral, ¿sí? Me ha pasado en regresiones, que trabajo regresión reconstructiva con los pacientes y los llevo de la mano conmigo y vamos atrás y Sí, viajamos yo trabajo también eso. a otras vidas. Trabajo regresiones sanativas, introspectivas para muchísimas cosas igual, lo trabajo de la misma manera. Me preguntan, es que hay muchas preguntas, han estado súper activos, Claudia, no te imaginas, yo no he leído nada porque es que yo veo y eso nos escribe muchísimo. Mil y mil gracias a las más de 80 personas que se estuvieron conectando y estuvieron escribiendo. Pero es que hay unas preguntas que no son de pronto del tema, porque me preguntan que tú qué nos puedes decir de qué pasan con las almas de las personas que se suicidan, que si tú has tenido contacto con ese tipo de espíritus y qué pasa con ellos, qué sienten ellos o qué te pueden decir ellos. Bueno, o sea, todo viene ya acordado, o sea, parte más o menos entre el 25 y el 30% de lo que va a ser la experiencia de nuestra vida en este plano físico ya viene acordada, ¿no? Entonces, muchos de esos acontecimientos ya vienen, ya estaban acordados, o sea, tenía que pasar así, porque de pronto fue un acuerdo para resolver algún tema karmático, una deuda. Entonces eso se acuerda, pasa la situación y el espíritu trasciende y no pasa nada. O sea, están en la luz, todo está perfecto, era parte del acuerdo. Inclusive pueden ser almitas amistosas que, que no hacen ellas mismos el acuerdo, sino que el acuerdo es para ayudar a alguien ¿cómo se dice? De su conexión Espíritus ancestral. familiares se llama. De Ujú. sus constelaciones, de su conexión ancestral. Entonces, digamos que es un hijo que acordó suicidarse para que su mamá pasara por el Entendido. dolor, pero porque ella con eso paga un karma y se libera. O sea, son cosas así de locas. Pero les quiero decir algo, eso no está bien. Eso lo podemos resolver. Eso se puede resolver. Esos acuerdos que hemos hecho que son completamente inapropiados, o sea, completamente por fuera de frecuencia, se pueden resolver. Porque, ¿qué está pasando? Como hay tanta contaminación por esa falta de conocimiento y la falta de la verdad, entonces cuando trascendemos, nosotros tenemos un periodo primero para liberarnos, o sea, por eso al comienzo uno siente la presencia de la persona, el Ujú. perfume, bueno, más o menos un mes, después al mes entran en otro estado, ¿sí? Y ya después es que se liberan, se liberan o se conectan con ese mundo espiritual para estar allá en la luz. No quiere decir que no regresen, pueden acercarse otra vez y estar en contacto, ¿ves? Pero están más allá en esa dimensión, más arriba. Cuando si deciden regresar por alguna razón, vuelven a juntarse con un maestro que es con el que se hacen estos acuerdos, ¿ves? Entonces, ¿qué está pasando? Que como está esto tan contaminado, no estamos haciendo los acuerdos desde la luz, sino como desde la contaminación. Y eso está generando que quedemos atados a la rueda de la reencarnación. Entonces los Sí. ángeles entraron con un tiempo muy especial que es una amnistía, como cuando la DIAN dice amnistía para pagar los impuestos. Y esa amnistía tiene que ver con que podemos renegociar esos acuerdos para poder hacer un canje karmático. Pagar el karma es muy doloroso y todos los que estamos en este plano físico estamos resolviendo deudas karmáticas. O sea, la idea es, por ejemplo, yo quiero resolverlas todas. O sea, yo ya hice mi canje y no quiero regresar. O sea, no quiero regresar porque cada vez que regresamos es porque tenemos un acuerdo. Entonces, quiero que queden con esa tranquilidad. Las personas que se suicidan ya venían con eso acordado o para un propósito propio o como almitas amistosas para ayudar a alguien con los que ya venían conectados desde antes, o sea, que ya venían ancestralmente conectados. Eh, Pero ahí sí yo entro, Claudita, porque para mí
hay un porcentaje que viene como parte de misión de vida para enseñar. Es lo mismo que lo que pasa con los bebés en abortos y este tipo de cosas. Ay, pero ¿por qué se muere bebé? Porque viene como parte de misión de vida, perdón, a enseñar y solamente viene a vivir esos 2, 3 años, lo que sea. Pero hay otra parte de suicidas que se hace por libre albedrío y coartan su misión de vida. Y ellos sí quedan allí. Mi amor, te voy a decir mi experiencia con ellos. Regresan de una, encarnan de una. Lo he Y podido ver, pasan por el mismo proceso, porque están pero cortando sí, por eso, lo que tiene cortan, que venir. pero apenas llegan allá, le dicen, no señor, no era su momento. Mire, acá estaba acordado. Devuélvase. O sea, reencarnan muy rápido. Yo he tenido casos de personas que se han suicidado y que sus familiares me buscan para hacer esta conexión. Y cuando lo voy a buscar en el astral, ya está acá, y es un niño de 5 años, de 6 años. ¿Sí me explico? O sea, Ujú. reencarnan muy rápido, a no ser de que haya algo allá. O sea, me ha pasado de pronto, mira, te voy a contar, de pronto con una persona que no se suicidó, pero sí le pidió, o sea, sí quiso irse, o sea, se fue su esposo y ella le había dicho que cuando él se fuera, se la llevara. Obviamente eso no se puede hacer. Entonces, cuando él llegó allá, él había hecho méritos, o sea, se había ganado coronas. Esas coronas le dan como unos beneficios. Estoy hablando así para que me entiendan. Entonces, uno de los beneficios, él dijo, yo quiero poder conectar con mi esposa para explicarle que yo no puedo traerla. O sea, como que yo Ujú. quiero no, quiero que ella entienda eso porque no quiero que se quede como con esa sensación de que me lo prometiste y no me lo cumpliste. Y como él tenía esas coronas, le permitieron eso. Entonces ella entra en un estado de coma, estando perfecta, ¿no? O sea, perfecta. Tim, de la nada se enferma, o sea, entra en coma solamente para ella salir de su cuerpo, o sea, conectar con él, y él le dice, mira, acá estás, pero no te puedes quedar porque eso no depende de mí, dependes de ti. Yo no puedo hacer eso. Ella, cuando entiende que depende de ella, ella dice, me quiero quedar. ¿Qué tengo que hacer para quedarme? Mira, ella no se suicida. O sea, no se suicida acá, Ujú. pero por decir algo se suicidó allá. ¿Sí me entiende? Entonces Sí, ella, sí, sí. tengo que hacer para quedarme. Y ella, entonces, él le dice, tienes que hablar con estos seres de luz, que son los que tienen como la potestad sobre tu historial, como sobre tus expedientes de vida, ¿sí? Y negociar con ellos. Entonces, ella empieza la negociación y claramente le dicen, oye, mira, si te quedas, no lo vas a pasar bien, porque no es tu momento, ¿ves? Entonces, Ujú. vas a correr el riesgo de A, B, C, D, Y, Z, o sea, le explican todo y ella igual dice, no me importa, yo me quedo, no quiero regresar. Y se queda y entonces empieza todo ese proceso difícil, por decirlo, ¿sí me entiende? Para ella, para poder encontrar esa luz y esa paz que ella quería, pero que no, por no ser su momento, se somete. Entonces yo pienso que esos son los tuyos, los que tú experimentas, los que se quedan en una intemperie, ¿sí me entiendes? Finalmente ella, mira, era tan impresionante, ella me conocía en vida. Entonces ella empezó a buscarme. Ujú. Como no estaba en la frecuencia correcta, no podía. O sea, era como si chocara con una puerta. Y ella, o sea, inclusive yo podía oír el ruido. O sea, no me dejaba dormir. Era pum, pum, pum. Y yo le decía, no vas a lograrlo por esa frecuencia. O sea, no estás en el camino, en la frecuencia correcta, como en el camino correcto. Y yo sabía que no estaba porque no era su momento, ¿ves? Ujú. Entonces, tienes que trabajar. ¿Qué me tocó decirle a la familia? Hay que hacerle misas, hay que hacer, porque eran católicos, ¿no? O sea, si hubieran sido de otra religión, pues yo le dije, hay que hacerle misas, hay que ayudarla, y empezaron a ayudarla, porque además la familia la soñaba mal, la soñaba llorando, ¿ves?
Entonces se confirmaba lo que me pasaba a mí con ella. Y empezamos a ayudarla y finalmente logró encontrar como un punto, me imagino yo, donde poder ¿cómo se dice? Como sanar la situación, o sea, como pedir misericordia. Y sé que regresó, ¿ves? Entonces yo pienso que se quedan en una intemperie cuando la decisión es desde el libre albedrío, pero, Desde el libro del río. pero finalmente resuelven algo y vuelven otra vez a encarnar. O sea, sé que no se quedan, por lo que tú me No, tienen que encarnar porque de alguna manera tienen que vivir el completas. proceso que ellos coartaron y que cortaron por su libre albedrío, ellos tienen que volverlo a vivir. Así Ahora, es de que no, mejor ahora, dicho, el suicidio no es la salida porque no se salvan, o no, sea, otra vez tienen que pasar por los porque procesos. les retrasa el proceso, o sea, Les retrasa el ellos, proceso. y si venían, digamos que a un nivel, a una situación A, o sea, regresan, pero a una situación abajo, o sea, en unas condiciones. A menos uno. Sí, digamos que una persona que está en un nivel social bueno, todo, y hace esto y no estaba acordado, regresa por allá a un barrio feo, ¿sí me entiendes? A unas condiciones Sí, más complejas. Entonces, casi que, por decir algo, el purgatorio se paga acá mismo. aquí. Esto es un Ujú. cielo, todo se viene a resolver en este plano físico. No sé. Claudita, yo creo que mejor dicho, ya llevamos 2 horas, imagínate, Ay, 2 horas y se nos salió incluso del tema. Yo quiero que hagamos un live de este tema que todo el mundo está preguntando y hablar sobre qué pasa, llamémoslo la vida después de la muerte. Y nos organizamos y hablamos del tema, hablamos de qué pasa con estas almas, de cuáles son las opciones, de cómo tú te comunicas, de pronto mirar si hay algún mensajito por allí, ¿te parece? me ¿Te parece. comprometo de una vez? Sí, y yo te quería decir eso, de hecho, para este live, que de pronto subiéramos a personas y yo canalizar, pero pues este tema era tan maravilloso Es que no nos súper, dio sí. oportunidad, pero en otro lo podemos hacer. En el otro lo hacemos, en el Ya, otro lo hacemos y vamos a dar mensajitos para personas, así es de que las que están conectadas estén súper pendientes del próximo live con Claudia, porque vamos a trabajar canalizaciones y vamos a hablar de la vida después de la muerte y vamos a canalizar. ¿Te parece? me parece, pero yo quiero dejarles un regalo Listo. porque entró el solsticio, o sea, hay un tiempo maravilloso. Hoy, de hecho, es la noche de Juan en España. Entonces, Sí. muchas cosas moviéndose energéticamente, positivas, bonitas. Estamos en la era de Acuario, que es la era dorada de la humanidad. Es el despertar, el nuevo amanecer de la luz y el despertar del Dios interior que hay en cada uno de nosotros y tienen que conectarse con esto para que este ciclo sea maravilloso. Entonces el regalo es un código sagrado de prosperidad, riqueza y abundancia. Es 379. Esto no solamente para las personas que están conectadas, sino para todas las personas que van a ver este live. Para Sí, que este va a quedar grabado acá en mi Instagram. Yo lo voy a subir a mi canal de YouTube para todos los que también, para que lo puedan ver las veces que quieran, lo compartan, los sí, que vieron y que quieran compartirlo. Yo creo que muchos se sintieron identificados. A ver, algunos con situaciones de sus familias y algunos con amigos, hijos de amigos, etcétera. Así es de que compártanlo para que todas las personas puedan acceder a esa información tan bonita y esa luz que nos brindó hoy Claudia. sí, y lo colocas también en tu historia, que también por ahí fluye. Y bueno, mi Instagram para que también conecten con esta colaboradora de la luz es magia.delamor. Y ya saben que pueden encontrar en mí pues todo este amor. En Cali, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo te encuentran? Háblanos de lo que tú haces y hablan cómo la gente te puede conseguir y te Pues puede seguir. en Instagram, magia.delamor, en YouTube, Claudia Pérez, Magia del Amor, en Facebook también, Claudia Pérez, Magia del Amor. Y esos son pues como mis redes, que de hecho ya les comenté que soy muy nueva, pero estoy muy feliz de poder compartir el conocimiento desde la luz, desde el amor. En Cali, pues yo al lado de mi proceso empresarial siempre he alimentado la conexión y entonces pues hacía
a terapias muy, muy privadas, pero a raíz del 2020, pues todo ya está muy online, como se dice, muy virtual. Entonces todavía no he hecho nada presencial, pero cuando lo haga, pues claro que sí, pero igual yo hago terapias de proyección donde canalizo al ángel, también hago todo el tema de la conexión con estos seres maravillosos que parten y que nos siguen acompañando cuando tienen que entregar un mensaje. Bueno, hago terapias, tengo un programa de sanación que se llama 9 por los 9 meses de gestación en el vientre de la madre, porque vamos a Ve qué elegir. bonito. Sí, entonces es muy lindo. Todas mis terapias son con procesos. Yo no acá no hago nada con varita mágica, todo es con compromiso, con procesos, son entrenamientos para llevar tu vida al siguiente nivel y para que puedas disfrutarla con plenitud y bienestar. Entonces, bueno, ahí les dejé mi información. Ahí está la invitación tan bonita que nos hace Claudia. Yo creo que más claro no les quedó. Trabajemos todos en esa esencia de amor, que yo creo que es lo más importante y lo que más le hace falta a este planeta. Irradiemos que de alguna manera seamos esa piedra que genera esas ondas en el lago para que se aumente esa energía que necesitamos para que suba esa vibración del planeta. Les agradezco a más de las 80 personas que estuvieron conectadas, que estuvieron súper activas en el chat, y espérenos en una próxima oportunidad porque yo creo que vamos a tener varias con Claudia para compartir todo lo bonito que ella tiene para darnos. Bueno, y yo para agradecerles el código 379. Es un código sagrado que abre el portal de luz de la dimensión de la riqueza y la abundancia. Entonces, lo repiten 3 veces al día durante 7 minutos por 9 días. Lo repiten de la forma que resuene en su corazón: 379, 379, 379. La idea es que lo canten, lo bailen, lo vibren, lo intencionen, porque el código sí o sí abre el portal de la riqueza. La manifestación llega a ti si tú conectas tu inconsciente con esa visualización. Entonces depende de ti que el tema fluya, pero ese es un regalo de los seres de luz que están Muchas gracias. creando para ti, princesa, y para tu bella comunidad desde mi corazón y con muchísimo amor. Gracias. La despedida y el último mensaje, Claudita. Que Dios te bendiga. Los quiero montones. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Y bueno, seguimos súper conectados. Claro que sí, nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos, bendiciones. Y como siempre digo, que los ángeles siempre sigan guiando su camino. Amén. Bendiciones. Chao, chao. Chao.